¿Cuántos recibieron esta carta que dice nuestras creencias? How many of you received this card that says our beliefs? Si no la tienes, puedes alzar tu mano If you y don't el have equipo de, it, de ujieres. Go ahead and raise up your hand and ushers will give that to Si me you. puedes ayudar, Otto, creo que están allí en la mesa, dice nuestras creencias. Solamente tenemos en español, We only have in Spanish and pero voy a hacer un pedido y la próxima semana vamos a tener en inglés también. I will be making an order and we'll have English ones next week. Pero continuamos con nuestra serie But we will be continuing with our series, que se llama Credo. which is called Creed. ¿Y qué es un credo? And what is Creed? Un credo Creed es un estatuto is a statue de tu creencia. of your beliefs. ¿Qué es lo que crees? What do you believe in? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan tu vida? What are the laws that govern your life? Y las próximas semanas And through the next weeks, vamos a estar estudiando we'll be studying como Life Center as Life Center cuáles son nuestras creencias. what our beliefs are. Y estas están basadas And these are based bajo las 16 verdades fundamentales de las Asambleas de Dios. under the 16 fundamental truths of Assemblies of God. Life Center está bajo la cobertura de las Asambleas de Dios. Life Center is under the coverage of Assemblies of God. Las Asambleas de Dios. Pero vamos a leer número 2. So let's read number 2. ¿Todos lo tienen? Everybody has one? Que dice así, sobre Dios. Dice que creemos que hay un Dios que es creador y líder del universo. Él existe eternamente en 3 personas, el Padre, Dios, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Y ahí tienen unos textos bíblicos, Génesis 1:1 y Mateo 28:19. So number 2 says like this about God. We believe there is one God who is the creator and the leader of the universe. He eternally exists in 3 persons, the Father, God, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. And there you'll see verses Genesis 1:1 and Matthew 28:19. Amén. Amen. Amén. Vamos a orar. So let's pray. Padre Santo, Holy Father, damos gracias we thank you. que tú existes en 3 personas distintas. We thank you because you exist in 3 different persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. So, hoy día So today, te pedimos que nos des la revelación, we ask you for revelation, conocimiento knowledge, y que realmente and that you truly, que hoy día today, podemos tomar un paso we can take one step hacia ti, towards you, a tu naturaleza. to your natural being. Te damos toda la honra y la gloria We give you all of the honor and the glory en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. So, vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. So today we'll be speaking about Trinity. Y la Trinidad es un concepto bien grande. And Trinity is such a great concept. Me puse sobre las últimas 2 semanas de hacer un estudio extenso sobre la Trinidad. These last 2 weeks, I was in such an extent study about Trinity. Pero la palabra Trinidad But the word Trinity, no la encuentras en la palabra de Dios. you don't find it in the Word of God. Pero sí encuentras el concepto de la Trinidad. But you will find the concept of Trinity. ¿Y dónde salió esta palabra Trinidad? So then where did this word Trinity come Esta from? palabra Trinidad This word Trinity, salió desde el año 3025. it came to be in the year 325. Unos hombres de Dios Men of God, se habían reunido they met up en una ciudad llamada Nicene, in a city named Nicene que hoy día se encuentra en Turquía. that today you will find in Turkey. Y estos hombres, teólogos, hombres de razonamiento humano, And these men, they were theologists and they had human reasoning. y se reunieron para discutir And they met up to discuss sobre nuestro Creador. about our Creator. Y solamente tenían esta pregunta: And they only had this question.
¿quién es Jesús? Who is Jesus? Esa era la pregunta That was the question que estos hombres de Dios se habían reunido that these men of God who met up para responder. had to answer. Y de ahí sacamos esta palabra Trinidad. And then that's where this word came to be, Un Trinity. Dios A God que solo es uno, that is only one, pero tiene tres formas but distintas. has three different forms. Y tal vez And maybe hoy día llegaste today you came here y recién estás comenzando tu caminar con el Señor and you recently started your walk with the Lord, y tal vez tienes varias preguntas. and you might have a lot of questions. Y es mi oración And it is my que prayer el Señor te dé un poco de la revelación sobre la Trinidad. that God can give you a little bit of the revelation of this of Trinity. Pero está bien And it's okay si tienes preguntas, if you have questions, porque hay muchas cosas because there are a lot of en things esta tierra in this earth que sabemos que son verdad, that we know that are truth, pero realmente no conocemos but we really don't know cómo funcionan. how they work. Déjeme te doy un ejemplo. And let me give you an example. ¿Cuántos han escuchado sobre las computadoras cuánticas? How many of you have heard of the quantum computing? Tal or vez ninguna computers? persona. Nobody? Una persona. One person? Pues déjame te explico So qué es let una me computadora explain cuántica. to you what a quantum computer is. Las computadoras clásicas, So classic computers, la lenguaje de las computadoras the language that they have, es 0 y 1. it's 0 and 1. Por ejemplo, cuando una computadora va a hablar con otra For computadora, example, when a computer is going to talk to another computer, manda un mensaje it sends a message, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, y eso significa una palabra, and that comes to be a meaning of a word. el color rojo. Color red. Ok, esas son las computadoras clásicas. Those are classic computers. Ahora hablando sobre las computadoras cuánticas, So now speaking about quantum computers, esto está hablando del universo cuántico. it's speaking about the quantum universe. Y ¿cuántos han visto la película Ant-Man? How many ¿Verdad? of you have El seen hombre, Ant-Man? ¿cómo se Hormiga. dice Ant? Hormiga. Hormiga, el hombre hormiga, Ant-Man. que se hace bien pequeño. That becomes to be very, very small. Ok, las computadoras cuánticas The quantum computers, es un nuevo nivel de la física. it's a new level of physics. Porque lo que dice el lenguaje de las computadoras cuánticas Because what the language of quantum computers say es que cuando comienzan a hablar, is that when they begin to speak, puede or ser talk, un 0 o un 1 It- a la misma it vez. can be a 0 or a 1 all at the same time. Y una computadora cuántica And a quantum computer puede calcular 1000 veces más que una computadora clásica. can calculate 1,000 times more than a classic Y computer. hay muy pocas personas And there are very few people que tienen un entendimiento así de poco sobre las computadoras cuánticas, have minimal knowledge of a quantum computer, pero existen. but they do exist. Tú puedes ir a Google, IBM, Microsoft, Amazon, You can go to Google, IBM, Microsoft, and Amazon, y ellos tienen ejemplos de estas and they computadoras. have examples of these computers. Tú las puedes ver, You can see them. tú puedes ver los You resultados, can see the results. pero tal vez But maybe no tengas el you entendimiento won't have the knowledge cómo trabaja esa computadora. of how this computer works. Es igual con el concepto de la Trinidad. And that concept is like the concept of Trinity. Muchas veces A lot of times nos metemos en problemas we go into problems porque la Trinidad está trabajando sobre el ser eterno y entero del Señor. because the Trinity is working in the interior being of the Lord. Amen. Amen. So, es mi oración que hoy día So it's my prayer that puedes today tener revelación y entendimiento. we can have a revelation and knowledge, Pero está bien, understanding. iglesia. But it is okay, church. Si todavía tienes preguntas, If you still have questions, dile a la persona que está a tu tell lado. the person next to you. Está bien si It's tienes okay preguntas if you acerca de la have Trinidad. questions of Trinity. Estamos hablando de un ser supremo We're speaking about a supreme being. y pensamos que vamos a tener todo este entendimiento And we think we're going to have all the o que tú vas a understanding. capturar muy bien la And Trinidad that you're en un going to capture mensaje. Trinity very well through a message. Amén. Amen? Amén. Amen. So, vaya conmigo a la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4. So go with me to the Word of God in Deuteronomy 6:4. Y esto es lo que los hebreos llaman el Shema.
And this is what Hebrews, they call the Shema. Deuteronomio 6:4 dice así. Dice, oye Señor, el Señor nuestro Dios, oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor y es uno. Di conmigo, es uno. Say with me, is one. Amen. So Deuteronomy 6:4 says, listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amen. So servimos a un Dios que es uno. So we serve a God that is one. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. The Lord, He is the same yesterday, today, and forever. Y este versículo es tan importante And this verse is so important porque hay religiones because there are religions que enseñan that teach que hay más de un solo Dios. that there are more than one God. Pero nosotros servimos a un solo Dios. But we serve one God and one God Hay only. religiones paganas There are pagans religions, y hay religiones and there are que religions son politismos that are que tienen polytheism, múltiples de dioses, that have multiple gods. pero nosotros But we servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y el Señor es el mismo. And the Lord is the Y este same. concepto es tan importante, And iglesia, this concept is so important, church, porque si no capturamos este concepto, because if we don't capture this nos concept, metemos en we problemas. go into problems. Servimos a un Dios We serve a God que tiene tres formas that distintas. has three different forms. Y cuando el Señor dio esta revelación a Moisés, And when the Lord gave this revelation to Moses el libro de Deuteronomio in the book of Deuteronomy, fue dado a Moisés. it was given to Moses. Vemos cuando él subió al monte y recibió esta revelación. We see when he went up to the mountain and he received his revelation. Esto era tan importante And it was so important para los creyentes for believers que servimos a un solo Dios. who serve one God only. So el Señor es uno. So the Lord is one. Amén. Amen. Pero para recibir la revelación de la Trinidad, But in order to receive the revelation of Trinity, tienes que creer. you need to believe. ¿Y por qué es importante? And why is it important? Porque dice la palabra de Dios Because the word of God says en Hebreos 11:6, in Hebrews 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. says like this: Now without faith it is impossible to please God, since the one who draws near to him must believe that he exists and that he rewards those who seek him. So lo que quiero que presten atención es esa parte donde dice, So what I want you to pay attention to is that part that says, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe. for it is necessary that the one who believes in God believes that he exists. Todo lo que hacemos para el Señor es por fe. Everything that we do for the Lord is by faith. So el momento que tú tengas fe en el Señor So at the moment where you have faith for the Lord, es el momento que tú comienzas a recibir revelación del Señor. then that's the moment where you'll begin to receive revelation from the Lord. Tal vez una persona sea ateo Maybe there's a person who is an y atheist no cree en el Señor. and they don't believe in the Lord. El primer paso para esa persona The first step for this person es que esa persona tiene que creer que Dios existe. is for this person to believe that God exists. Si esa persona cree que Dios existe, If this person believes that God exists, entonces ellos van a recibir la revelación del then Señor. they will receive the revelation of the Lord. Amén. Amen? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Because without faith, it is impossible to please God. So lo que necesitamos, So what we need, si vamos a capturar esta revelación de la Trinidad, if we're going to capture this revelation of Trinity, es que nuestra fe necesita is incrementar. that our faith needs to increase. Porque un Dios Because a God, 3 en 1 3 in 1, es un concepto enorme. is an enormous concept.
Y me recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, And I remember when I was studying in the seminary, ahí los teólogos, mis maestros, with theologists and my teachers. voy a ser muy honesto, I'm going to be very yo honest. salí más confundido que cuando entré. I came out of there more confused than when I went in. Porque ¿de qué está hablando Because este I was hombre? like, what is this man Trinidad, talking about? concepto, Trinity, concept. Pero por eso es importante, iglesia. But that is why it's so important, church. Necesitamos fe. We need faith. Porque si no tienes fe Because if you don't have faith en las cosas del Señor, in God's things, no vas a poder conocer al Señor. then you will not be able to know God. So, la fe es el primer paso So necesario faith is the first step necessary que necesitamos that we need para recibir esta revelación. to receive this revelation. El próximo paso And the second step, lo encontramos en 1 Corintios 2:14. you can find it in 1 Corinthians 2:14. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 2:14. 1 Corinthians 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Di conmigo, locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. It says, but the person without the Spirit does not receive what comes from God's Spirit because it is foolishness to him. He is not able to understand it since it is evaluated spiritually. So, por segundo, So secondly, el concepto de la Trinidad the concept of Trinity, es un principio espiritual. it's a spiritual principle. Para el mundo, For the world, si les tratamos de explicar la Trinidad, if we try to explain Trinity te to van a them, decir, you crazy, man. they're going to tell you, estás loco, Estás hombre. loco. You're crazy. Así dice la palabra de Dios. The Word of God says this. Pero para los creyentes, But for believers, sabemos we know que es la naturaleza de Dios. that it is God's natural being. Y lo que necesitamos, iglesia, And what we need, church, es discernimiento espiritual. is spiritual discernment. Dile a la persona que está a tu lado, So the person next to you, si quieres capturar el concepto de la Trinidad, if you want to capture the concept of Trinity, necesitas discernimiento you espiritual. need spiritual discernment. Porque servimos a un Dios Because we serve a God que es un espíritu. who is a spirit, Y nos necesitamos buscar en espíritu y verdad. and we need to seek him in spirit and So, in esto es un truth. principio So espiritual. this is a spiritual principle. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, When I was in the seminary, me enseñaron muchos conceptos, they taught me so many concepts, pero yo no pude capturar but I wasn't able to capture ciertos principios certain principles porque necesitaba una revelación espiritual. because I needed a spiritual revelation. Necesitaba que el Espíritu Santo I needed the Holy Spirit iluminaba ese concepto. to eliminate this concept to me. Hoy día di la segunda clase de la clase siguiendo a Jesús Today I gave the second class of following Jesus, y hablamos acerca de la Biblia and we spoke about the Bible. y les di el ejemplo And I gave them the example que a los 18 años of when I was 18 years old, acepté al Señor en mi I corazón, accepted the Lord in my heart. pero desde la edad de 9 a 17, But from the age of 9 to 17, cuando leía la palabra de Dios, when I'd read the Bible, the Word of God, no entendía nada. I wouldn't understand anything. Hasta me daba miedo la palabra de Dios, me daba miedo. I was even scared of reading the Word of Y, God. uy. And I was like, ooh. Eso es solamente para los And sacerdotes. this is only for priests. Yo nomás soy un pequeño Sammy aquí. I'm just a little Sammy here. ¿Cómo voy a tener entendimiento? How am I going to have understanding? Pero el momento que recibí a Cristo en mi corazón, But from the moment where I received Jesus in my fui heart, bautizado en el Espíritu Santo. I was baptized in the Holy Spirit.
vi en la palabra de Dios and I saw in the Word of y God, dije, oh my goodness, and I was like, oh my goodness, qué ricura, this is delicious. deliciosa. Delicious. Quiero I más, want more. más I conocimiento. want more knowledge. Algo está pasando dentro de mí. Something is happening Cuando within comienzo a me leer estas when I palabras. begin to read these words. Y eso es lo que pasa en la vida de un creyente And that's what happens in the life of a believer sobre el concepto de la Trinidad. about the concept of Trinity. Que cuando el Espíritu Santo That when the Holy te Spirit da esa revelación, gives you this tú revelation, puedes discernir espiritualmente you can spiritually discern y puedes decir si está en la palabra de Dios, and you can say if, or you can know if it's in the Word of God. entonces es verdadera. And if it is, then yes, it's true. Amén. Amen? Amén. Y muchas veces tratamos And many times we try de conocer y saber principios To know- espirituales to know spiritual principles con nuestro razonamiento humano, with our human reasoning, pero tienen que ser discernidos but espiritualmente. they need to be discerned spiritually. So, hoy día, So iglesia, today, church, ¿cómo te está hablando el Espíritu Santo? how is the Holy Spirit speaking ¿Cuál to you? área de tu vida What area of your life Él está tratando de traer is He trying to bring up discernimiento espiritual? to a spiritual discernment? Tal vez a tu matrimonio, Maybe it's to your marriage. tal vez en la manera que le hablas a tus hijos, Maybe it's the way that you speak to your la children. manera que estás viviendo tu vida. Maybe the way that you're living your life. El Espíritu Santo The Holy Spirit, quiere iluminar. He wants to bring this to light. Amén. Amen? Amén. So hay cosas que no podemos entender sin la ayuda del Espíritu Santo. So there are things that we are not going to be able to understand without the help of Porque the como Holy dice la Spirit. palabra de Dios, Because like the Word of God que el says, hombre natural no las puede percibir. that the natural man cannot perceive. Amén. Amen. Porque son cosas espirituales de Dios. Because these are spiritual things of God. Amén. Amen? Amén. So necesitamos una revelación. So we need a revelation. So hay que hablar un poco sobre la Trinidad. Now let's speak a little bit about Trinity. El Padre es el creador, The Father is the creator. el Hijo es el que nos redime The Son is the one who redeemed us. y el Espíritu Santo nos santifica. And the Holy Spirit sanctifies Podemos ver en us. Génesis capítulo 1:1 And we can see this in Genesis 1:1, que el Señor habló, that the Lord spoke. se dividió, dijo el Señor que se haga la luz, se hizo la luz. The Lord said, may there be light, and there was light. Pero algo bien importante sobre el libro de But Génesis something so important about the book of Genesis es que el Señor dijo estas palabras. is that the Lord said these words. Hay que hacer el hombre en nuestra imagen y semejanza. Let's make man to God's image and likeness. ¿Y con quién está hablando el Señor en el libro de And Génesis? who was the Lord speaking to in the book of Genesis? La Trinidad siempre ha existido, iglesia. The Trinity has always existed. Lo podemos ver en el church. libro de Génesis, We can see it in the book of Genesis. lo podemos ver en el Nuevo Testamento. We can see it in the New Testament. También hay citas en el libro de Jeremías. And you can see it in the book of Jeremiah. Pero vemos que cada uno de ellos tienen una función importante. And we can see that each one of them has an important function. No podemos conocer el Padre sin el Hijo We can't know the Father without the Son. y no podemos llegar al conocimiento del Hijo sin la obra del Espíritu Santo. And we can't come to the knowledge of the Son without the works of the Holy Spirit. Ahora como iglesia So as a church, tenemos un acceso mayor we al have a Señor. major access to the Lord. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, solamente los sacerdotes only the priests, tenían la habilidad they had the ability de hablar con el Señor to speak to the Lord en el tabernáculo. in the tabernacle. Pero ahora, iglesia, But now, church, podemos tener intimidad con el Señor we could have intimacy a with the través de Lord su Santo Espíritu. through His Holy Spirit. Una relación mayor. A major relationship. Tú te puedes levantar en la mañana You can get up in the y morning tú puedes decir, Señor, and you can say, Lord, ¿cuál planes tú tienes para mí en esta what tarde o esta plans do you mañana? have for me this morning? ¿Cuáles cosas me quieres enseñar? What are the things that you'd like to teach me today? Y es esa relación que hoy día podemos tener con el Señor. And this is a relationship that we could have with the Lord now.
Y quiero hablar específicamente, iglesia, And I want to speak to you specifically, church, sobre el bautismo. about the baptism. Porque en Mateo 28:19, Because in Matthew 28:19, eso es la gran comisión que tenemos como la iglesia, this is the great commission that we have as a church. de ir y hacer discípulos To go and make disciples y bautizarlos and to baptize them en el nombre del Padre, in the name of the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. So vemos So we see que somos sumergidos en la presencia del Señor, that we are submerged in the presence of the Lord, que tenemos un bautismo en agua, that we have a baptism in water, pero también podemos tener un bautismo en el Espíritu but Santo. we could also have a baptism in the Holy Spirit. Y somos llamados And we are called de tener este bautismo to have this baptism en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu in the name Santo. of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y también vemos esto en Mateo capítulo 3. And we also see this in Matthew chapter 3. Y este sí lo voy a leer, And this one we will read porque esta es una de las citas bíblicas because this is one of the Bible verses donde vemos where el we Padre, see el Hijo y el Espíritu Santo the Father, the Son, and the Holy Spirit obrando a la misma vez. working at the same time. So vaya conmigo Mateo 3. So go with me to Matthew 3. Perdón, yo estoy en Marcos. Sorry, I'm in Mark. Mateo 3, versículo 16 al 17. Verses 16 through 17. Dice así. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se le abrieron y vino a él el Espíritu de Dios que descendió como una paloma y se posaba sobre él. Y desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, a quien me complazco. It says like this: when Jesus was baptized, he went up immediately from the water. The heavens suddenly opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming down on him. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Amen. So vemos So here we see aquí en el bautismo de Jesús, in the baptism of Jesus, vemos que el Hijo obedeció, we see that the Son was obedient. fue bautizado por Juan el Bautista, He was baptized by John the Baptist. y el momento que Jesús fue bautizado, And at the moment where Jesus was baptized, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús the Holy Spirit came down to Jesus, descended y como una paloma. like a dove. ¿Y cuántos saben uno de los frutos del Espíritu Santo es paz? And how many of you know that one of the fruits of the Spirit is peace? So vemos allí Jesús el Hijo, And we see here Jesus the Son, el Espíritu de Dios, the Holy Spirit of God, pero luego vemos but then we see que el Padre habló that the Father spoke. y que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. And he said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Y algo muy importante sobre el bautismo, iglesia, And something so important about baptism, church. lo que significa un bautismo What baptism means es de ser sumergido en agua. is to be submerged in water. So ahora, iglesia, So now, church, podemos ser sumergidos en la presencia del we Señor. can be submerged in the presence of the Podemos Lord. tener intimidad con el We Señor. can have intimacy with the Lord, Y también and we can also vemos see que cada persona de la Trinidad, that each of the persons in Trinity, tres en uno, 3 in 1, tienen una obra distinta. they have a different work. Vemos el Padre, que es el creador. We see the Father who is the creator. Vemos el Hijo, a quien nos redime. We see the Son who redeemed us. Y también vemos el Espíritu Santo, And we also see the Holy Spirit que nos santifica. who sanctifies us. Eso también lo podemos ver en nuestra vida de oración. And we can also see this in our prayer life. Y esto también es parte de la clase de Siguiendo a Jesús. And this is also part of the Following Jesus classes.
Si les gustaría venir a la clase, es el próximo domingo a las 10:30. If you'd like to come to Following Jesus class, it's next Sunday at 10:30. Tenemos la clase en español y en inglés. And we have this class in English and in Spanish. So, ¿cómo debemos de hablar So how are we supposed to speak en nuestra vida de oración? in our prayer life? Si servimos a un Dios que es 3 en 1. If we serve a God who is 3 in 1, So, nos dirigimos así al Padre, so we direct like this to the Father. ¿verdad? Por eso dice el Padre nuestro que estás en los cielos. That is why it says our Father in heaven who is in heaven. Yeah. Our Father who is in Our heaven. Father who is in heaven. Nos dirigimos hacia el Padre We come to the Father en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Eso está en Mateo 6. El Padre nuestro está en Mateo 6. And the Father's prayer is in Matthew The Lord's 6. Prayer. The Lord's Prayer is in Matthew 6. Lo hacemos en el nombre de Jesús. We do it in the name of Jesus. Eso de acuerdo a Juan 14. And it's according to John 14. Pero también vemos que en Romanos capítulo 8, But we also see that in Romans chapter 8, que el Espíritu Santo nos ayuda. that the Holy Spirit helps us. So, ¿cómo oramos, iglesia? So how do we pray, church? Nos dirigimos hacia el Padre We direct to the Father en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. pero debemos estar llenos del Espíritu. But we need to be filled with the Spirit. Esas son las oraciones Those are the prayers efectivas y that are poderosas. effective and powerful. Entonces, cuando yo oro, So when I pray, Padre nuestro, Padre Father, eterno, Eternal Father, gracias por mandar a tu Hijo. thank you for sending your Son. Porque no podemos ver al Padre Because we can't see the Father si no primeramente vemos al Hijo if we don't see the Son y lo first. que Él hizo en la cruz. And what He did at the cross. Y lo que es importante en nuestra vida de oración, And what is iglesia, important in a prayer life, church, es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. is that we need to be filled of the Holy Porque Spirit. si no nos llenamos del Espíritu Santo, Because if we're not filled of the Holy esas son las Spirit, oraciones que no son efectivas. then these are not effective prayers. Porque es el Espíritu Santo Because it is the Holy Spirit que comienza a guiar tu oración. that begins to guide your prayer, Y por una razón, and for whatever reason, comienzas a orar you begin to pray, y sientas en tu and espíritu you feel in your una spirit necesidad a need de orar por tu suegra. to pray for your Como les digo, mother-in-law. aquí amamos las suegras. Like I've told you, we love mother-in-laws here. Y muy pronto vas a tener tu suegra, And Nelly, ¿verdad? very soon, Nelly, you're going to have your mother-in-law. Y en ese momento, And at that moment, el Espíritu Santo dirige nuestra oración. the Holy Spirit directs our prayer. Lo que es importante, iglesia, What is important, church, es entender este proceso de la oración, is to understand this process of de prayer, incluir el Padre to include the como nuestro Father creador, as our creator, pero también but also como nuestro Padre celestial. as our heavenly Father. Él ya sabe lo que necesitas. He already knows what Antes you que tú need le preguntas, before you ask Él him ya for it. sabe tus He necesidades. already knows your Y Él needs. es tu Padre bueno. And He is your good Father. Y Él mandó a su Hijo and He unigénito, sent His only Son, y su Hijo que murió en la cruz, and He died at the cross, quien derramó su sangre, who que somos redimidos por esa sangre y cuerpo. poured out His blood, que and tenemos we are vida now redeemed eterna. by that blood and that body, and we are in eternal life now Por esa obra que hizo Jesús en la cruz. because of that work that Jesus did at the cross. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. But we need the help of the Holy Spirit. Amén. Amen. So es mi oración So it is my que prayer esta semana that this week comienzas a practicar esto. that you can begin to practice this. Porque muchas veces en nuestra vida de oración, Because many times in our prayer life, oh Señor, tú eres bueno. oh God, you are so Aleluya. good. Hallelujah. Gracias por la hermanita. Thank you for my sister. Ella es tan linda. She's so nice. Te damos toda la honra y la We gloria. give you all of the glory Aleluya, and honor. amén. Hallelujah. Amen. Esas no son las oraciones efectivas, iglesia. And these are not effective prayers, church. Debemos dejar el Espíritu Santo que nos dirige. We need to let the Holy Spirit direct us. Ahora quiero concluir con esto. And I want to conclude with this. Lo que tengo acá arriba What I have here, es una demostración it is an illustration de la Trinidad. of Trinity. ¿Todos los pueden ver? Can you all see? Mi mesita aquí. Can you see my little table here? Little table. Okay, anyways. So, he visto varios ejemplos sobre la Trinidad.
And I've seen many examples of Trinity, pero para mí esta es la mejor. but for me, this is the best one. Lo que tengo aquí What I have here es agua, is water. pero agua, But water, si vemos los molecules del agua, if we see the molecules of water, tienen dos partes hidrógeno, creo que es, y una parte oxígeno. it has hydrogen and oxygen. 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. Pero vemos But we see, excuse me, Pero lo que vemos, what we can see okay, okay, es que acá arriba esta agua we see this water here está en 3 estados diferentes. is in 3 different states. Vemos aquí esta jarra, We see this jar, es líquido, it's liquid. ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando te tomas un vaso de agua, verdad? Cuando tengas sed. How do you feel when you're so thirsty and you take a drink of water? Y esta agua This water en líquido in liquid form, es el estado natural. it's the natural state of it. Pero luego vemos algo. But then we see something. Si tú tomas esta misma agua, If you drink this same water, Oh, or you take this water take this water y la pones en tu refrigeradora, tu freezer, and you put it in the freezer en el congelador, ¿qué es lo que va a pasar? what's going to happen? Se va a volver en hielo. It's going to become ice. Sí pueden ver que es la misma agua, You can see it's the same water, pero en una forma diferente, un estado diferente. but in a different state, a different form. So el padre So the Father mandó a su hijo, sent his Son. tomó forma de hombre, It took form of a man, siendo Dios, being God, teniendo los atributos de Dios, having the God's attributes, pero en una forma distinta. but in a different form. Ahora, ¿por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? So now why did Jesus have to become man? Porque el pecado entró por un hombre. Because sin came through a man. Cuando Adán pecó, When Adam sinned, el pecado entró a la humanidad. sin came through human being. Ahora Jesús So now Jesus se tuvo que ser hombre, la naturaleza humana, had to become as a human form para hacer el sacrificio eterno. to make the eternal sacrifice. Ahora, si tú tomas, o si tú tocas, o I'm not using toma as drink, I'm just taking as take, okay? Yes. So now Just if you wanted to make that take, distinction. Si tú tomas esa misma agua, so now if you take that same y water, esta agua la saqué de ahí de la cocina, and this water I took it from the kitchen, estoy seguro que viene del condado de Pierce County. and I am sure that it came from Pierce County. Es agua de Pierce County. It Es is la misma Pierce agua que yo County. tomo en mi casa. It's the same water I drink at Es home. bien rica. It is so good. Viene desde el mismo lugar. It comes from the same place. Pero ¿qué es lo que pasa con el agua cuando tú la calientas? So what happens to water when you warm it up? A ver, dígame. Tell me, somebody. Ay, oh yes. It becomes vapor. Se evapora. It evaporizes. Es una forma gaseosa. It is now gas. Y eso es lo que pasa, ¿sí pueden ver? And this is what happens if you can see. So ahora el Espíritu de Dios So now the Spirit of God, es el movimiento de Dios. it's the movement of God. Porque fue el Espíritu de Dios Because it was the Spirit of God que creó that created esta tierra. this earth. El Espíritu de Dios, The Spirit of God, solamente una palabra, it was just one word, y se hizo la luz. and light came to be. Ahora en tu vida So now in your life, necesitas you need el movimiento de Dios the movement of God a través del Espíritu de Dios. through the Spirit of God. Amén. Amen? So eso es lo que pasa. So this is what happens, 3 en 1. 3 in 1. Es la misma sustancia, It is the same substance, pero 3 formas distintas. but 3 different forms. Ahora te quiero dar este ejemplo. So now I want to give you this example. Jesús se hizo hombre, Jesus became man. moró entre los hombres, He dwelled between men. murió en la cruz, He died at the cross, pero luego resucitó. but then he resurrected. ¿Y a dónde está Jesús? And where is Jesus now?
está a la diestra del Padre. He is at the right hand of God. Ahora pueden ver esto, iglesia. So now, church, can you see this? Servimos a un Dios We serve a God que es 3 en 1. that is 3 in 1. 3 formas distintas. 3 different forms. Tenemos el Padre, We have the Father, nuestro Creador, our Creator, nuestro Padre Celestial. our Heavenly Father. Podemos tener una relación con el Padre. We could have a relationship with the Father. Podemos tener una relación con el Hijo. We can have a relationship with Nuestro the Son, Redentor. our Él Redeemer. nos redimió. He redeemed us. Pero también But we can also podemos experimentar el Espíritu Santo. experience the Holy Spirit, El movimiento de Dios. the movement of God. Porque eso es lo que pasa. Because this is what Cuando happens eres llenos del Espíritu Santo. when you are filled of the Holy Spirit. Y esto es bien importante, And iglesia. this is so important, church. Dios es uno, God is one, pero Él se muestra en 3 formas distintas. but He shows up in 3 different forms. Amén. Amen. El Padre mandó a su Hijo. Father, He sent the Son. Jesús es 100% hombre Jesus is 100% man y 100% Dios. and 100% God. El Señor Jesús se hizo hombre Jesus became man para mostrarnos el camino, to show us the way, para mostrarnos el camino. to show us the way. Y fuimos redimidos And we were redeemed por el acto del Hijo en la cruz. by the act of the Son in the cross. Pero ahora el Hijo But now the Son está a la diestra del Padre. is at the right hand of the Father. Es una pregunta. So, a question. Cuando hablamos con el Señor When we speak to the Lord, y hoy día tenemos una experiencia, and today we can have an experience, ¿cuál es la experiencia que podemos tener con el Señor? what is the experience that we could have with the Lord? Si Jesús está a la diestra del Padre, If Jesus is at the right hand of the Father, podemos tener una experiencia con el Espíritu de Dios. then we can have an experience with the Spirit of God. Lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis, What's going to happen in the book of Revelations? cuando Jesús regrese When Jesus returns y se lleve con él todos los santos, and He takes with Him all of the saints, y ahora el Espíritu de Dios and now the Spirit of God regrese al lugar original, returns to its original place, lo que va a pasar, what's going to happen, ahí es donde va a pasar todas esas cosas en el libro de Apocalipsis. that's where all the things that you see in the book of Revelation, that's what's going to happen after. Padres entregando a hijos Fathers giving up their sons, their y las children, cosas terribles, and the terrible things cuando el Señor, when the Lord, cuando el Espíritu de Dios ahora regrese al original. when the Spirit of God goes back to its original place. Pero es por la muerte de Jesús But it's by the death of Jesus que el Señor derramó su Espíritu. that the Lord poured His Spirit. Por eso el Señor Jesucristo dijo, And that is why the Lord Jesus Christ said, no los dejo como huérfanos, I won't leave you as orphans. as orphans, Si no me voy, but I am leaving, porque si no me voy, because if I don't leave, no puedo mandar el Consolador. then I can't send the counselor. El Señor derramó su Espíritu. The Lord poured His Spirit. Lo podemos ver en el libro de Joel capítulo 2, And we can see it in the book of Joel chapter 2. que era la promesa, He was the promise, pero el cumplimiento but the fulfillment fue en Hechos capítulo 2. was in Acts chapter 2. Yo tengo para ti, iglesia, en esta tarde 2 preguntas. So I have 2 questions for you this Y puestos de afternoon, pie, church. vamos a orar. You can stand on your feet. ¿Cómo tú puedes mejorar tu relación con el Señor después de esta revelación? How can your relationship with the Lord be better with this revelation? ¿Cómo tú te puedes acercar al Señor en esta tarde? How can you come near to the Lord this afternoon? ¿Cómo tú puedes tener intimidad? How can you have intimacy? Y la segunda pregunta es esta. And the second question is this: ¿Cómo puedes conocer al Señor como tu Padre? how can you know the Lord as your Father, Aceptar a su Hijo to accept the Son
pero también tener una experiencia con su Santo Espíritu. but also how can you have an experience with the Holy Spirit? So vamos a orar. So let's pray. Y creo que el Señor quiere hacer una obra nueva en esta tarde. And I believe that the Lord wants to do a new work this afternoon. Porque tal vez en tu caminar con el Señor Because maybe in your walk with the Lord, nunca te has dirigido al Padre. you've never directed yourself to the Father. Nunca has aceptado al Señor como tu Padre eterno, You've never accepted the Lord as your eternal como Father, tu Padre celestial. as your heavenly Father. Tal vez en tu caminar con el Señor Maybe in your walk with the Lord, no has aceptado a su Hijo you haven't accepted His Son, que pagó con su cuerpo who paid with His body por nuestros pecados. for our sins. O tal vez Or maybe te ha faltado tener una experiencia con el Espíritu Santo. you lack an experience with the Holy Spirit. Tal vez has dicho, Maybe you've said, ok, amo a Jesús, okay, I love Jesus, amo al Padre, I love the Father, pero esas experiencias con el Espíritu Santo, but those experiences with the Holy esas son Spirit, cosas de personas fanáticas. those are things for people who are just fans. No es necesario para It's mí. not necessary for me. Un Dios, A God, 3 en 1. 3 in 1. So vamos a orar. So let's pray.